El libro de Francisco ha levantado una expectación, no podemos decir que inusitada, porque es uno de los grandes gestores de fondos españoles. De hecho, el Financial Times dijo que era uno de los mejores gestores de fondos europeos y lo equiparó o lo comparó con el Warren Buffett europeo, ¿no? También otros medios, por ejemplo, Carlos Hernández, del Confidencial, que creo que está por aquí, lo bautizó como el Messi de las finanzas españolas, y es que, en efecto, estamos ante alguien que podríamos llamar el Messi o el Cristiano Ronaldo de la inversión en España. El libro que hoy publicamos sale hoy, pero llevamos ya 2 ediciones extra que hemos tenido que imprimir para hacer frente a la demanda generada en estos días previos. El libro lleva un par de semanas aupado entre el top 20, los 20 primeros de Amazon, el primero en la categoría de economía, y la preventa que se ha ido realizando en Amazon ha motivado que tuviéramos que hacer ya 2 ampliaciones de tirada para poder hacer frente a esta demanda. Las noticias, además, de la última semana han hecho que, por ejemplo, en el anuncio de esta rueda de prensa, pues enseguida todos vosotros pidierais participar, o, por ejemplo, cuando unos días más tarde anunciamos que la presentación al público en general sería el 25 de octubre en la Fundación Rafael del Pino, pues que la institución, que la Fundación recibiera una luz de llamadas y de correos electrónicos, y que en apenas 48 horas pues las 800 plazas disponibles se llenarán. La fama y el reconocimiento de García Paramés obedecen a su buen hacer al frente de Bestinver, la gestora de la familia Entre Canales, de Acciona, que dirigió hasta 2014 y cuyos resultados pues, lo convirtieron en la referencia absoluta en el mercado. Sus clientes obtuvieron una renta variable española, una rentabilidad media anual de casi el 16% entre el año 93 y el año 2014, frente al 7,8% obtenido por el índice general de la Bolsa de Madrid. En renta variable global, a través del Fondo Internacional, la diferencia con los índices fue similar, aupando a García Paramés como uno de los mejores gestores de fondos a escala mundial. Su salida de Bestinver en septiembre de 2014, hace ahora 2 años, donde había ingresado en agosto del 89, justo después de terminar su MBA en el IES de Barcelona, motivó que tuviera que hacer frente a un periodo de no competencia durante 2 años. Durante este tiempo, y debido al contrato que le vinculaba con su anterior empresa, no pudo ejercer como gestor de fondos, razón por la cual decidió trasladarse con su familia a Londres y emplear ese tiempo, entre otras cosas, en escribir el libro que hoy publicamos y presentamos. Tal y como él mismo escribe en la introducción del libro, su intención primera no era en absoluto escribir un libro. No obstante, las circunstancias del momento, así como el ánimo que recibió por parte de varios amigos, pues le empujaron a ello. Yo le contacté gracias a Daniel Lacalle, un amigo común que nos puso en contacto, y nos vimos a principios del año 2015 en un hotel en Londres. Allí le invité a plasmar su trayectoria profesional y su conocimiento de inversión en un libro en el que ayudará a otros inversores a mejorar sus carteras y la gestión de los fondos. En aquel momento no se comprometió en absoluto a escribirlo, dijo que se lo pensaría, aunque sí dijo y se comprometió que en caso de escribirlo pues lo haría con nosotros, con Ediciones Deusto, básicamente porque en Ediciones Deusto habíamos publicado a los que a lo largo de su vida han sido sus grandes referentes, tales como Benjamin Graham, como Bob Fisher, como Greenblatt o como el mismo Peter Lynch, de quien habla profusamente en el libro y a quien tiene como una de las grandes referencias. Unas semanas más tarde me llamó, hablamos por teléfono y dijo que se lo había pensado, que estaba con ganas de escribir,
pero que solo se comprometía con un par de condiciones previas. La primera era tener absoluta libertad en cuanto a la temática sobre la que iba a escribir, y la segunda, que en caso de no estar convencido con el resultado final, pues tener la posibilidad de no publicarlo. El resultado de todo ello es Invirtiendo a largo plazo, que es un ensayo exento de tecnicismos, es un ensayo escrito para todos los públicos, no solo para aquellos que se dedican al mundo de las finanzas, y que podríamos decir se divide en tres grandes partes. En la primera parte nos cuenta un poco de su infancia, de su juventud, de su paso por la Universidad Complutense de Madrid y de cómo, cursando el MBA en el IES de Barcelona, descubrió su capacidad analítica que, unida a su carácter paciente, a ese don por la paciencia de Francisco Paramés, se adecuaban exactamente y perfectamente a los requisitos de la inversión en valor. Una escuela, la de la inversión en valor, que ya nunca abandonó y que tantos buenos resultados le han dado en estas 2 décadas y media, y que él define como un modo de proceder que busca invertir de una manera sensata a largo plazo, estimando la capacidad de generación de beneficios futuros de las empresas y pagando un precio razonable por ellas. Además de su experiencia personal y su experiencia profesional, y recorre los cerca de 25 años que estuvo en Vestiver, habla también de las claves del proceso inversor, algo así como el secreto de Paramés que hemos intentado reflejar en el libro. El primero establece el marco de referencia económico adecuado, que en el caso de Francisco es de un modo absolutamente prioritario la escuela austríaca. No se puede entender el pensamiento, el modus operandi de Francisco Paramés sin entender a los grandes pensadores de la escuela austríaca. De hecho, podríamos decir que el libro es, de algún modo, un homenaje a Mises y a su teoría e historia. A continuación, habla de las diferencias entre activos reales y activos monetarios y de la inversión pasiva, semipasiva y activa, explicando siempre que es preferible tener activos reales que no financieros. Asimismo, describe qué tipos de acciones debe buscar el inversor y dónde encontrarlas, por supuesto, y nos ilustra también sobre lo que podríamos llamar el origen último de las oportunidades, que no es otra cosa que nuestras emociones personales. Es un libro, en definitiva, que se convertirá, a buen seguro, en la referencia absoluta en el mundo de la inversión, que próximamente, seguramente, estamos todavía a la espera de fecha, pero se publicará también en inglés, en la editorial John Wiley, que es también la editorial donde en lengua inglesa se han publicado los grandes clásicos de inversión, y que presentamos hoy a todos vosotros, y que, como decía antes, presentaremos el próximo 25 de septiembre en la Fundación Rafael del Pino. Es un libro con una tirada muy superior a las que se suelen hacer. Salimos con 6.000 ejemplares, de los cuales hoy 5.500 estarán ya en librerías, y, por supuesto, está disponible en papel y también en formato electrónico en todas aquellas plataformas de venta de libros electrónicos como Amazon, Apple, Google, etc. Nada más, les dejo ahora con Francisco García Paramés para que nos ofrezca su visión del libro, y tras ello abriremos un turno de preguntas para que todos vosotros pues, podáis preguntarle no solo sobre el libro, sino también por aquello que todos tenéis tantas ganas de preguntarle acerca de su futuro profesional. Nada más, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos hoy aquí, y le cedo la palabra a Francisco. Gracias. Hola a todos. Antes de nada, la verdad es que tengo que reconocer que tengo unos recuerdos un tanto raros de este local, exactamente, porque estuve aquí hace 12 o 15 años, y además creo que fue en esta sala, y lo que pasa es que estábamos situados hacia el otro lado. Estaba en una charla con 2 o 3 personas. A mi derecha estaba un señor que estaba garantizando rentabilidades del 8% anuales
Y yo en un momento dado de, bueno, le voy a dar a este señor todo mi dinero porque si el tío es capaz de conseguir garantizado un 8% anual de rentabilidad, me va a sacar del negocio, desde luego. Bueno, era el director general de inversiones de Afinsa, ¿no? Y a mí, la verdad es que me quedé rumiando en todo esto durante bastante tiempo hasta que efectivamente salió todo a relucir y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero fue un momento muy curioso, la verdad. Claramente, recuerdo, a pesar de que no lo he contado en el libro he contado casi todo, pero no he podido contar todo lo que me ha pasado en la vida, evidentemente, ¿no? Y bueno, repasando, bueno, volviendo a insistir sobre lo que ha dicho Roger, la verdad es que no tenía ninguna intención de escribir un libro, porque no me gusta demasiado escribir, me gusta mucho leer, pero no escribir. Entonces, para mí es un esfuerzo, o ha sido un esfuerzo, por lo menos al principio, relativamente grande. Además, siempre he pensado, voy a hacer un poco un resumen de la introducción, pero es que es de verdad lo que me ha venido por la cabeza, ¿no? He pensado que todo lo necesario sobre la inversión estaba escrito en general, por lo menos lo pensaba en su día, al leer el libro de Peter Lynch, por ejemplo, One Night in Wall Street, ¿no? Es un paso por delante de la bolsa, que siempre me parece un libro muy completo, muy sencillo, muy asequible para todo el mundo y muy real de cómo enfocar la inversión. Y después de ese, pues otros muchos, o sea, mucha gente ha escrito sobre ello y digo, bueno, ¿qué voy a aportar yo, no? Pero la realidad es que con el tiempo pues vas perfeccionando o depurando el estilo de inversión y bueno, y te das cuenta que algunas cosas son distintas, que no todo el mundo tiene exactamente la misma manera de invertir y que al final pues tienes tu filosofía que es particularmente distinta, ¿no? Y por eso, pues en un momento dado te queda en la cabeza la idea de, bueno, pues a lo mejor en algún momento podría escribir algo un poco más extenso, ¿no? Pero eso no se hubiera plasmado si hubiera estado 2 años sin trabajar, que es lo que por mi contrato sabéis que he tenido que estar haciendo y que te lo permite entonces, si no, bueno, sería prácticamente imposible, ¿no? En el día a día no puedes ponerte a escribir, yo no puedo, desde luego, yo no tengo una vida relativamente ordenada, con unas horas que dedico a la gestión, que son muchas, y bastantes a pensar, incluso fuera de la oficina, pero luego tienes una familia, tienes una cosa, entonces no, o sea, esto de estar aislado del mundo 2 años, pues no es que no lo veo, ¿no? Entonces no lo hubiera hecho, no hubiera sido capaz de hacerlo si no llego a tener esta oportunidad, ¿no? Y una vez tenida la oportunidad, también tiene que haber unos catalizadores, que en mi caso fueron 2. Primero, una persona que es Ángel Pardo, que lo cuento en el libro, que me dio la clave de cómo enfocar el problema de la hoja en blanco que tienen todos los escritores, y me lo dijo con bastante tranquilidad, porque luego me vino a ver a Londres, estuvimos comiendo, además él es escritor, él es filósofo, escritor, quiero decir, es cliente o inversor o conocido nuestro desde hace años, entonces conoce muy bien lo que estamos haciendo, entonces sabía muy bien lo que yo tenía que decir y me lo hizo plasmar en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, no solo el fondo, sino la manera de enfrentarme al problema. Y la manera fue bastante sencilla, es tú déjate llevar por las ideas que tengo en la cabeza, vete escribiendo sobre ellas y el libro se acabará encajando solo. Y me pareció una idea bastante sensata. Y digo, bueno, oye, esto, aunque no salga un libro luego de esto, seguro que para mí va a ser bueno reflexionar y pensar y poner orden a todas las cosas en este tiempo que tengo, ¿no? Y me puse a ello. Y prácticamente a la vez, unas semanas después, Roger vino a Londres también y me dijo que, bueno, que lo publicaban, pues básicamente lo que yo quisiera, como quisiera. Pues ya no tenía que ponerme con el farragoso y la farragosa, escribes un libro, luego el editor, luego no sé qué, pues bueno, ya tenía todas las claves sobre la mesa, ya fue ponerme a ello y enseguida vi muy claro cuál era el enfoque que teníamos que darle o la que le iba a dar, que era primero una parte historia, pues la historia nuestra, de lo que había pasado en estos 25 años, pues como ejemplo, ¿no? Las historias son lo que son, únicas, bueno, particulares y tienen la importancia que tienen, ¿no? Porque no son replicables en ningún caso, ¿no? Y aquí sí que empiezo a hacer un homenaje ya a Mises, porque no era premeditado, pero al final me he dado cuenta que salió, ¿no? Que en su libro, uno de los libros más importantes, que es Teoría e Historia, la historia sirve para lo que sirve, es muy bonito analizarla, pero te da ciertas pautas y a veces nada más, ¿no? En cambio, pues la teoría pues es la base sobre la que tienes que fundamentar tus actuaciones, la lógica, ¿no? Y la teoría me fue saliendo también poco a poco, basada en un poco las reflexiones que habíamos hecho en los últimos 6-8 años, especialmente que nos diferenciamos nosotros del resto de operadores de valor que en el mercado todo el mundo pues tiende a llamarse de valor, y es lógico, ¿no? Porque al final invertir en valor es invertir con sentido común, y entonces, bueno, ¿quién va a decir que no invierte con sentido común, no? Todos invertimos con sentido común, ¿no? Entonces, con esas armas en la cabeza,
enseguida el libro se fue formando y lo vi muy claro, una primera parte de una historia más o menos personal y de una parte teórica que es aplicable para todos y en todo momento, ¿no? Por lo menos con mi experiencia y con la experiencia que hemos recogido también entre todos con mis compañeros, ¿no? Que también hay una labor conjunta aquí, ¿no? Como explico en algún capítulo, ¿no? Y entonces me pongo a ello y en la primera parte, pues bueno, hice una recopilación de los informes trimestrales de los últimos 20 años, 22, ha sido muy interesante, con cosas curiosas de las que algunas no me acordaba. Por ejemplo, que la bolsa española triplicó en 3 años, ya no me acordaba que había sido tan enorme la revalorización en el 96, 97, 98. Fue tremendo, ¿no? En 3 años, ¿no? Y tengo que decir que lo más me ha costado ha sido el principio del libro, que es la parte un poco más personal, y al final, pues bueno, pues he considerado, a la quinta revisión ya he ido ampliándola, porque al principio me daba tanta vergüenza, tanto pudor hablar de mí y de tal, que es que me decía 4 tonterías y aquello no tenía ningún sentido, no servía para contextualizar nada. Luego poco a poco me he ido animando y he escrito más cosas, hasta lo que he podido, porque tampoco me parecía que eran unas memorias personales de mi vida privada y personal, pero bueno, ciertas pinceladas que sí que pueden ser interesantes para un joven que empieza, pues bueno, pues, como he empezado yo, ¿no? En una universidad pública, unos estudios razonablemente normales y sin grandes alardes al principio. Bueno, pues con esa base pues cualquiera puede empezar, ¿no? Algunas cosas pueden servir para algunos para una guía en el camino, ¿no? Bueno, por eso he hecho el esfuerzo de contar algo más de mí de lo que me hubiera gustado o que me sale personalmente, porque aunque no me parezca, pues sí que soy bastante tímido, ¿no? La parte siguiente de contar un poco la historia ya, pues en Bestinver, las inversiones, cómo afrontábamos las crisis y demás, pues sí que ha sido mucho más fácil en el sentido, pues porque primero ya es razonablemente conocido y segundo, pues bueno, ya es mi profesión, es a lo que me dedico y bueno, pues es lo que me gusta hacer y lo que he hecho y contarlo no me cuesta nada, ¿no? La segunda parte, que es la parte esencial del libro, pues como dice Roger, empieza no pensaba empezar por economía austríaca, pero allí, pues por ejemplo, esto fue una idea de Ángel, ponerlo al principio, porque yo de hecho a Hayek y a todos los demás austríacos los conocí cuando llevaba 10 o 12 años trabajando. O sea, primero era un practicante y luego conocí a los teóricos de economía que a mí me han interesado y me han influido, ¿no? Porque desde luego en la universidad la economía que se estudia es la economía matemática, la economía neoclásica, o el mainstream, que se llama, y que no es muy útil para nuestra vida diaria y para la inversión, ¿no? En cambio, curiosamente, los no matemáticos, los pensadores, los más bien casi filósofos, no filósofos, pero estudian al hombre que actúa, que son los austríacos, son los que realmente te sirven para entender lo que está pasando a tu alrededor y cómo actúan los demás, y en fin, entender por dónde van a funcionar las cosas a largo plazo, no para predecir, porque como escribo en el libro es imposible predecir prácticamente nada, pero sí para estimar las tendencias futuras y qué es lo lógico que ocurrirá cuando pasa tal cosa, ¿no? Entonces, este capítulo austríaco es la base del edificio. Para alguno puede ser un poco árido, no lo puedo entender porque es economía al fin y al cabo, pero bueno, yo creo que es interesante y es un pequeño resumen de lo que es la escuela y de lo que nos puede aportar a los inversores para invertir en la manera directa, ¿no? Casi como consecuencia de la escuela austríaca viene el siguiente capítulo, que es los tipos de activos. Entonces aquí la distinción es muy sencilla y muy clara. Activos reales, cosas que producen, cosas que se pueden tocar, y activos monetarios que básicamente son, bueno, pues las promesas de pago por parte de los estados o de las empresas, ¿no? Y promesas de pago que se reflejan en una moneda que puede tener problemas, ¿no? Entonces, este capítulo probablemente sea el más importante del libro y para mí es el que saca la conclusión más clara, que hay que invertir siempre y en todo momento en activos reales, como inversor a largo plazo me refiero. No quiero decir que en un momento coyuntural uno necesite liquidez y tenga que tener un tiempo de liquidez, ¿no? Evidentemente, ¿no? O que tenga pendientes unos pagos porque ya se está jubilando y entonces, bueno, pues necesite algún activo que a corto plazo tenga menos volatilidad, ¿no? Pero como inversor a largo plazo, claramente el objetivo tiene que ser estar invertido casi siempre en activos reales. Y entre los activos reales, pues hay muchos, pero la historia nos indica que las acciones cotizadas es el mejor activo real, porque da oportunidades muy interesantes y porque en general se trata de compañías con mucho valor añadido, más valor añadido que las casas, que al final es una pura commodities. Las casas se pueden replicar fácilmente, incluso las del centro de las ciudades en cierta medida, porque hay otros centros de otras ciudades, ¿no? Y el centro se puede trasladar dentro de una misma ciudad, ¿no?
Luego están pues, las materias primas y otra serie de activos reales que también dan un apoyo útil y que a lo mejor no tienen tanta rentabilidad a largo plazo como algunos activos de renta fija, pero sí que te dan una seguridad que para mí es esencial. O sea, que te mantienen tu poder adquisitivo, que es lo que tiene que dar todo ahorro, mantener tu poder adquisitivo. Y a partir de ahí, dentro de los activos reales, algunos lo mantendrán extraordinariamente bien, como son las acciones cotizadas, por lo menos ha sido la historia así y probablemente sea así en los próximos años, en los próximos 100 años, no estamos hablando de 5 años o 2, y después de las acciones, pues el resto de activos reales, ¿no? Entonces, una vez que desde mi punto de vista está claro que hay que invertir en acciones, pues que hay muchas maneras de enfocar el problema, ¿no? Y entonces, yo lo he resumido en hacer, digamos, una gestión activa, una gestión semipasiva y una gestión pasiva, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que lo primero que recomendaría a alguien que no tenga demasiado conocimiento es que invierta en un fondo pasivo, ¿no? Que es el Morgan Stanley Global Index, un fondo cotizado que te cobran unos puntos básicos y se acabó. En fin, si quiere hacer un poquito más de esfuerzo, pues ya en la escala de activo a pasivo o de pasivo a activo se irá moviendo a mayor actividad, pues a fondos semipasivos, pues los fondos que invierten en las compañías que tengan PER más bajo, punto, sin pensar mucho. Pues es un fondo semipasivo que está muy de moda ahora y que tiene cierto sentido, ¿no? Pero que hay que trabajar un poco más porque ya hay que pensar qué tipo de fondo es el que tenemos que elegir. Y el siguiente salto es a fondos activos, pues bueno, que es el último. O sea, solo si realmente conoces a gente que te inspire confianza, que tenga una trayectoria, que te guste la manera de invertir, y no solo de invertir, sino de ver las cosas y ver la vida, ¿no? Que yo, por la vez, cuando alguna vez he recomendado algún fondo de algún compañero, algún competidor, digo, es que les conozco y sé cómo funcionan y demás, ¿no? O sea, que además no me gusta hacerlo en público, pero en privado sí que lo puedo recomendar, ¿no? Y ese análisis lo tienes que hacer para encontrar un gestor que te guste de verdad. Y si no, pues te vuelves a la gestión pasiva y no pasa nada. O sea, que efectivamente, o sea, la rentabilidad de las bolsas a largo plazo han sido del 6,6% en términos reales, o sea, 6,6% encima de la inflación. Oye, que en los próximos 100 años sea el 3 o 4% por encima de la inflación, pues fenomenal. O sea, va ganando poder adquisitivo año a año con un fondo pasivo y punto, ¿no? Pero bueno, también ya siguiendo la línea de razonamiento, lo que hacemos en el libro es para todos aquellos que quieren dedicarle un poquito de actividad al asunto, pues los siguientes 2 capítulos son, oye, vamos a ver, ¿tú quieres invertir en gestores activos o activamente tú en bolsa? Que es otra manera que no he comentado de invertir activamente, ¿no? Invertir directamente en acciones. Pues entonces, los siguientes 2 capítulos hablamos de cómo enfocar la inversión en acciones. Bueno, a ver cómo la enfoco yo, ¿no? Quiere decir que como es la visión, pues y un poco la historia de cómo hemos evolucionado, que aquí fundamentalmente el cambio más importante que hemos contado varias veces ya es pasar de compañías baratas en general a compañías baratas de calidad, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación, yo he pasado por eso, por las de compañías baratas a compañías baratas de calidad, y yo creo que habría que hacerlo todo el mundo. Pero claro, es verdad que todos cuando estamos empezando y somos jóvenes queremos comprar lo más barato porque es lo que puede subir más y al final todos queremos, digamos, ganar mucho rápidamente para tener esa independencia que andamos buscando y a veces pues no miras tanto la calidad de las compañías. Mi experiencia es que eso tiende a ser un error y que la calidad de las compañías acaba siendo esencial a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, ha sido la experiencia más importante que hemos conocido, que yo he cambiado y hemos cambiado a lo largo del tiempo, o sea, hacia compañías de calidad, y lo explico en el libro. Y luego, bueno, en el siguiente capítulo, que también es dedicado a la inversión en acciones, pues cómo poder encontrar esas compañías de calidad a buen precio, porque es que esto es una obviedad, comprar grandes compañías de calidad a buen precio, pues es que no es fácil, evidentemente, o sea, es todo el mundo lo que quiere. Entonces, ¿qué manera, por cierta manera de organización de activos o demás, pues tienes la posibilidad de encontrar esos activos a un precio interesante en un momento particular en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces es un poco ya la guía para invertir en acciones, ¿no? Y el último capítulo es lo que hace todo posible, o sea, ¿por qué la irracionalidad del hombre, pues, digamos, el uso primordial de las emociones frente a lo que es un pensamiento más tranquilo y ordenado, nos hace posible que cometamos los errores, todos, que a los demás nos permiten, digamos, aprovecharnos de ellos, entre comillas, ¿no? Es decir, que
pues, la tendencia a todos a ir con el rebaño porque ha sido natural en la historia, la tendencia a querer resultados ya, porque también lo tenemos, más que la historia, la naturaleza antropológica casi. Es decir, que hay ciertos rasgos que nos definen profundamente como seres humanos y que nos impiden tomar ciertas decisiones y hay que intentar obviarlos y superarlos, ¿no? Es decir, ninguno estamos inmunes a ellos, vamos, y os puedo asegurar que yo el primero, ¿no? Quiero decir que os puedo contar los errores psicológicos, emocionales que he tenido y son ambas pues bastante grandes y lo que hay que intentar evitarlos y combatirlos, ¿no? Entonces, bueno, los describo, que es un poco un resumen de la Behavioral Finance, que ha estado tan de moda y que, bueno, pues la verdad es que ya he venido siguiendo desde hace 20 años y algunos trucos para combatirlo, o sea, no se puede, no para combatir el problema emocional, no quiero decir, no hay una regla mágica porque cada uno lo hacemos como podemos, pero bueno, yo explico un poco mis truquillos, o sea, básicamente pues no mirar los mercados, no seguir los mercados, en fin, ponerte, cuando tienes una convicción muy clara, ponerte orejeras, en fin, una serie de cosas que explico con un poco más de detalle en el libro y que creo que, bueno, se pueden ayudar, o sea, por lo menos a mí me han funcionado y yo muchas veces en estas cosas y como en todo lo que ha sido mi historia, ha sido pues intentado copiar las cosas que a otros inversores y personas que pues, les ha funcionado, pues copiarlas, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces esto es lo que he hecho, la verdad, y esto han sido pues los primeros 25 años, un resumen. Yo no sé si voy a cambiar mucho en los próximos 25, alguna idea se me ocurrirá, supongo, ¿no? Porque la verdad es que, perdonad, pero bueno, alguna idea se me ocurrirá. Porque, hombre, en el mundo de la inversión tienes que tener las ideas claras, tienes que tener convicciones muy profundas y muy sólidas, pero también tienes que tener una cierta flexibilidad mental y estar abiertos a nuevas ideas. Es decir, no creo que vaya a comprometer prácticamente nada de lo que digo en el libro. Es decir, yo creo que no va a cambiar sustancialmente en los próximos 20 años. Pero puedo aprender, puedo ver cosas de otra manera, en fin. Hay que compaginar una convicción fuerte y una flexibilidad para aprender, que no es fácil, pero digamos está la clave, ¿no? O sea que, en fin, que este es el resumen de cómo he enfocado el libro y de lo que hablo y nada, oye, encantado si queréis profundizar en algún tema y bueno, no lo habéis podido leer, pero bueno, por lo menos a lo mejor os interesa algún tema en particular. Muchas gracias, Francisco. Pasamos pues ahora al turno de preguntas. Empezaremos por el final mejor. Sí, por favor. Al final de tu presentación, pues has dicho que en el mundo de la gestión hay que ser flexible, que hay que estar abierto a nuevas ideas. ¿En qué estabas pensando exactamente? No, ahora ninguna en especial, pero te tengo que decir que, por ejemplo, la última gran idea por la que yo he pasado ha sido de la convicción clara de compañías de valor puras y duras, baratas, a compañías de calidad. Eso fue pero un cambio con todas las de la ley, es decir, que evidentemente ya lo hacíamos antes, ¿no? Nos gustaban las buenas compañías antes que las malas, ¿no? Pero éramos mucho más permisivos con las malas de lo que yo ahora mismo lo soy. Y eso se produjo cuando yo tenía 45 años. Bueno, pues oye, pues está bien, a los 45 puedes hacer un cambio razonablemente radical, ¿no? Dentro de que lo esencial no cambia, ¿no? Pero un cambio razonablemente radical. Pues ya tengo 52, 53, pues me toca uno dentro de 2 o 3 años, pero no te puedo predecir por dónde va a venir el cambio si va a existir ese cambio radical. Hay que tener curiosidad, hay que estar abierto a todo y leer y seguir, y es una de las claves de un buen inversor, la curiosidad constante. Pero también es verdad que, pues ya, vamos, hablando en plata, no vas a obviar leer cosas que no tienen sentido y que ya tienes el prejuicio a priori que no te van a aportar nada. Ese es un poco, también lo cuento en el libro, a veces los regalos son regalos envenenados de libros porque digamos que te condicionan las 5 o 6 horas de tu vida o 10, depende del libro, pero muchas veces te abren la cabeza porque realmente estás en un mundo con una visión de túnel y bueno, en un momento alguien desde otro punto de vista te puede dar
algo que a lo que no estás acostumbrado. Entonces, bueno, pues es que es difícil, ¿no? Quiero decir, no hay una fórmula mágica, o sea, tener las ideas muy claras con tu visión de túnel, pero estar abierto a que de repente alguien te diga alguna cosa, que leas aquí algo en un sitio que a lo mejor que está de acuerdo con tu túnel, porque no vas a estar leyendo historias completamente distintas a lo que te interesan, pero que te aporte, o sea, y que sea distinto, y que no es fácil. Entonces, pues, yo estoy sentado y a ver lo que viene en los próximos años, ¿no? Que no te puedo prever, claro. Juanma. ¿Qué puedes decir a quienes la califican como tal? Bueno, yo creo que en el capítulo hablo extensamente de ellos y bueno, cada uno es libre para opinar. O sea, que decir, yo entiendo que los economistas matemáticos que llevan invertidos 30 o 40 años de su vida en fórmulas matemáticas que no interesan a nadie, pues tengan dificultad en asumir que la lógica de los razonamientos austríacos no aporte nada. Esto a cada uno le aporta lo que le interesa y lo que le aporta. A mí me aporta muchísimo un razonamiento lógico y vamos, nosotros hemos tenido una historia de razonadores de éxito y yo te digo que en mi despacho tengo una calculadora, primero tenía una calculadora solar que era muy pequeñita y ahora tengo una de estas grandes que suma, resta, multiplica y divide. O sea que la economía matemática me aporta muy poco. Entonces, yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal, que está bastante bien pensada y de que yo he llegado a los austriacos después de 10 o 12 años de trabajo en el que me he dado cuenta que los austriacos reflejaban lo que era mi vida diaria. O sea, mi vida diaria es que cuando alguien gana mucho dinero en un negocio, entra capital en el negocio. Si alguien pone un bar en esta esquina de sushi mezclado con gazpacho, pues dentro de 3 semanas vas a tener 3 bares que hagan sushi con gazpacho, porque esa es la esencia de la economía de mercado, del orden extendido del que hablaba Hayek, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertos conceptos básicos que más que austriacos son fundamentales de una economía y un orden extendido en el que todos cohabitamos, que es que pues los economistas matemáticos pues lo obvian, ¿no? Vamos a asumir que el hombre es racional. Oiga, pero es que el hombre no es racional, el hombre es lo que es, con sus virtudes, defectos, a veces racional, a veces no. O sea, te levantas por la mañana y dices chorradas, luego por la tarde te acuestas diciendo cosas muy sensatas, no se sabe. O sea, esto es que hay que verlo como es, ¿no? Tomamos decisiones irracionales completamente, o sea, bueno, hay que tenerlo como es, ¿no? Laura Blanco de Capital Radio. 3 preguntitas. La primera, si en estos 2 años ha estado mirando compañías y que ha percibido que las compañías ha cambiado, eso está ligado con la segunda pregunta que le quería hacer. ¿En qué punto un gestor ve que una empresa de crecimiento, estoy pensando en a lo mejor grandes compañías tecnológicas americanas, pasan a ser compañías de calidad? ¿Dónde se produce el punto de inflexión para una compañía que a lo mejor está clasificada como futuro, es realmente una realidad y a usted le llama la atención? Sí, pues eso lo hablo en el libro. Primero, la primera pregunta es, en estos años sí he mirado compañías. En el primer invierno, por decirlo de alguna manera, fue un invierno complicado porque el mercado estaba muy caro, o sea que estaba bastante aburrido. Por ejemplo, BMW, que ha sido nuestra... Hasta me he comprado un BMW por primera vez en mi vida ahora. A pesar que no me gusta pagar por las marcas, pero bueno, es un BMW pequeño. BMW estaba a 120 euros, quiero decir, ahora está a 70, 80, quiero decir, estaba todo realmente razonablemente caro, o sea, tampoco tipo burbuja, pero razonablemente caro el invierno pasado, ¿no? Entonces, era poco interesante, pues yo seguía las compañías y demás, pero sin mucho interés, ¿no? Este invierno ha sido mucho más divertido, mucho más interesante, especialmente por el asunto de las materias primas, que a mí pues, me ha interesado mucho, especialmente a finales del año pasado, principios de ahora ya también se han recuperado, y he seguido varias compañías y he ido a varios simposios de materias primas, a raíz de lo que pasó en China en el verano pasado, que a mí me parecía que no tenía excesiva importancia. Y ahora estamos en un momento en que, bueno, que sí que decía, lo que ha pasado en China todavía sigue provocando que haya una cierta disfunción en el mercado, con compañías interesantes y atractivas, y otras caras. O sea, es un mercado interesante otra vez, no como el del invierno pasado, bueno, hace 2 inviernos, ¿no? que realmente fue un año más difícil para un inversor en acciones, un stock picker, ¿no? En cuanto al tema de las compañías nuevas, es decir,
para mí Google es una compañía nueva. Yo, es decir, todavía no acabo de coger el truco, ¿no? O sea, aparte de usarla repetidamente como cliente, me falta tiempo y para eso este invierno ha sido muy interesante la lectura que hice del libro de Antifrágil de Nassim Taleb, que es una persona muy sensata, muy interesante de leer todo lo que dice. Y una de las cosas que dice es algo con lo que yo estoy de acuerdo, ya sabía, que es que cuanto más vieja es una compañía, más tranquilidad. Él lo lleva más allá, es decir, cuanto más vieja es una compañía o algo en general, ¿no? Un ente más viejo, más probabilidades de sobrevivir tiene, sorprendentemente, ¿no? En términos de probabilidad. Y lo mismo le pasa a las compañías que están cotizadas. Es decir, recuerdo, y también hablo yo en el libro, bueno, ya es que siempre que hablo con alguien digo, es que como digo mi libro, o sea, leí hace 2 años o 3, lo que pasa es que desafortunadamente es una de las pocas cosas en las que no puedo de referencia porque no lo he encontrado y no me acordaba, un estudio de UBS, de Credit Suisse, en el que te decía que la rentabilidad de las compañías que tienen más de 20 años de vida era del 12%, las que tenían entre 10 y 20 años de vida, en los últimos 10 años o 15, no me acuerdo exactamente el periodo temporal, tenían un 10% de rentabilidad y las de menos de 10 años un 8% de rentabilidad. Vamos, o algo así, o era 6, 4 y 2. O sea, pero es de orden de cosas. Cuanto más antigua una compañía, mejor rentabilidad en el mercado. Hombre, es decir, no se puede invertir con ese criterio y ya está. Bueno, o sea, seguro que mañana alguien en algún fondo, vamos a invertir en compañías viejas, ¿no? Bueno, pues un ETF nuevo, una cosa nueva. Bueno, pues lo hará alguien. A mí me parece que hay que dar un poquito más de valor añadido al razonamiento, pero algo de lógica hay. Si uno ve nuestras carteras, verá siempre y en el futuro cosas que sabes que llevan 20, 30 años en el mercado, que tienen ya una estabilidad y una tranquilidad que te permite pensar que en los próximos 10 años, en el 2026, la foto del mercado será tal, con una estructura de actuantes en el mercado tal y que te da tranquilidad para tu inversión. O sea, ya sabemos que lo primero que haces es no perder dinero y la mejor manera de no perder dinero es algo estable que vaya a estar dentro de 10 años allí, ¿no? La segunda parte es comprar eso a un precio razonable, ¿no? Me enrolla mucho, como siempre, y la verdad es que, te resumo, ni Facebook, ni Google, ni ninguna compañía que tenga menos de 15 años de vida, a mí personalmente me interesa más que como... Además, existe una frase buenísima de Buffett. O sea, es decir, yo encantado, como dice Buffett, que la NASA desarrolle todos los viajes a Marte y que Elon Musk haga todo lo que sea. Yo los aplaudiré fervientemente, pero me quedaré como espectador de toda esta investigación. Es lo mismo, ¿no? Que por lo mismo nosotros, encantado del trabajo que están haciendo Facebook, Google y todos los demás, pero nos quedamos como espectadores por ahora. Sí, por ahí. Hola, buenos días. José Manuel del Puerto del Boletín.com. Hola. Tenía un par de preguntillas. La primera es, bueno, dice que procura no mirar las noticias, no guiarse por eso, pero sí que últimamente tenemos mucho run con el tema de los bancos centrales, tipo de interés, y sí que parece que va a durar para largo. No sé si ahí sí que tiene algo que decir y sí que lo mira con más detenimiento. Y luego la segunda sería el tema de la irracionalidad o la sobrereacción de los inversores. Sí que cuando salen encuestas a gestores de carteras o asesores de inversión, siempre los españoles dicen que es uno de los problemas que más tienen cuando tratan con sus clientes, que es un porcentaje de los que responden que esto es un problema en España mucho más grande que en el resto del mundo y que en Europa. No sé a qué cree usted que se debe eso, si al propio temperamento de los españoles o hay más razones detrás. Muchas gracias. La primera pregunta es, sí, lo leo, pero vamos, lo leo también como deporte, ¿no? No me interesa excesivamente, ¿no? Al final lo que ocurre es que los bancos centrales están haciendo un experimento que desde mi punto de vista no va a llevar a ningún sitio y de hecho no está teniendo mucho éxito. Por mucho que ellos digan que sí, realmente no se está promoviendo el crédito porque el problema es otro, no es un problema de que el exceso de crédito se tiene que solventar con más crédito, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene la repugna, no, es un padre de familia está endeudadísimo, entonces no, es que tenemos que endeudarnos más porque no estamos endeudados suficiente como para mejorar la situación, o sea, es un salto hacia adelante que no tiene sentido ninguno.
la ventaja, y es, en fin, yo lo siento por ser tan rollo, pero es que como comento en el libro, o sea, la única manera que tienes de defenderte de que los bancos centrales tengan éxito y destrocen las monedas, que es un poco es el objetivo del Banco Central japonés en los últimos 2 o 3 años, de evaluar su moneda y que su moneda valga menos. O sea, es una cosa sorprendente, ¿no? Y en el fondo casi todos tienen el mismo pensamiento en la cabeza, ¿no? Los restos de bancos centrales, ¿no? La única manera de combatirlo es ser accionista de activos reales. Entonces, como que no hay mucha solución a lo que yo tengo que hacer con mis ahorros, que es invertir en acciones, pues no le doy mucho pensamiento. O sea, que decir, si no dedico mucho tiempo al problema. Si tienen éxito los bancos centrales y deprecian la moneda, subirán las acciones, que es exactamente lo que ha pasado en Japón y lo que ha pasado siempre que se ha depreciado una moneda enormemente. Al final los activos reales son el espejo de esa depreciación. El yen cae un 20%, la bolsa japonesa es un 20%. En Alemania, que es el ejemplo arquetípico, la bolsa... la moneda se depreciaba un 1000% diario, pues la bolsa subió un 1000% diario. O sea, es la manera más fácil de combatir ese proceso de depreciación si los bancos centrales tienen éxito. Y si realmente el problema no es tan grave y las economías poco a poco van saliendo de la situación de cierto estancamiento en Europa y Estados Unidos, que no en el resto de países que están desarrollándose de una manera más sana y natural, pues entonces tener acciones y activos reales también irá bien, ¿no? Y si encima escoges unas buenas acciones, pues irás bien. O sea, sinceramente, yo todo lo que se refiere a economía y aledaños lo he leído siempre fuera de horarios de oficina, por decirlo de alguna manera. Nunca le he dedicado tiempo de oficina a sentarme a ver lo que va a hacer el Banco de Japón o el Banco Central Europeo o el PIB chino o tal, ¿no? Bueno, son cosas por afición, que hago por afición y no porque vaya a sacar algo para mi inversión diaria todos los días. Lo mismo que qué va a hacer la bolsa, pues ni idea, no tengo ni idea de lo que va a hacer la bolsa. Yo sé que las buenas compañías que tenemos en cartera funcionarán bien y las malas, me refiero en el sentido de caras o demás, pues no irán bien, ¿no? Pues, por ejemplo, en el año 2000, 2001 y 2003, la bolsa española cayó un 40% y nuestro fondo subió un 40%. O sea, me dice, ¿qué va a hacer la bolsa? Pues la bolsa fatal, va a ser un desastre. Pero yo, si encuentro buenas compañías, pues iré bien, que es lo que nos pasó en esos 3 años. Pues eso pasará en cualquier momento. O al revés, que suba la bolsa porque se desmadre y suba un 40% y nosotros quedamos un 40%. Esperemos que no. Muy bien, nos queda... Perdona, y lo segundo, la irracionalidad. Tienes toda la razón. O sea, que de los 250.000 millones que creo que hay en fondos de inversión estén en bolsa 10 o 15.000 en España es algo que supera mi entendimiento, y más todavía después de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años con el sistema financiero español. Es sorprendente. Uno de mis pequeños... mi pequeña contribución a que eso cambie es este libro, ¿no? Se intentará explicar, oye, usted cuando está comprando renta fija, pues está asumiendo un riesgo del que no es consciente. Y que no, pues sabéis que he estado en Guatemala, cuando llegas a Guatemala y cuentas esto, dices, todo el mundo lo entiende perfectamente, porque su moneda son, pues un poco ha sido de chiste, por decirlo, durante muchos años. La gente entiende que es que no se puede tener dinero en el banco, no se puede tener dinero en renta fija, o sea, que eso no tiene valor, o sea, tienes un riesgo de perder tus ahorros enorme. O sea, que decir, oye, no es que los guatemaltecos sean más listos que nosotros, es simplemente que han estado expuestos a distinta visión de las cosas. Bien es cierto que aquí pues también pues el sistema financiero en Europa en general está controlado por los grandes bancos y la gente pues tiene miedo a salir de ese entorno y tiene miedo a escuchar otras voces. Y oye, la verdad es que una de las buenas consecuencias de todo lo que pasa en el sector de fondos de inversión y lo que ha pasado conmigo tal y todo esto, pues oye, es que ahora hay un montón de competencia, un montón de gente hablando de invertir con sentido común, que quiere hacer las cosas bien, con el cliente verdaderamente siendo su foco, y eso, entre todos, podemos contribuir a que se mejore la cultura financiera realmente, ¿no? Yo pongo mi pequeño granito de arena, en la medida de lo posible. Pero no te sé explicar por qué, ya te digo, pues, por la estructura del sistema, del sistema financiero. Bien es cierto también que en términos nominales en renta fija no se ha perdido excesivo dinero desde los años 70 aquí, o sea, ha sido una inversión que ha funcionado razonablemente bien, entonces la gente está más o menos tranquila. Entonces, bueno, claro, la gente no sabe el riesgo que tiene de invertir al 1% o al 0% en renta fija. Bueno, no sé. Bien, nos quedan 10 minutos para un par de últimas preguntas. Hay una pregunta pedida ahí y creo que... Sí, Domingo. Sí.
Sí, soy Domingo Soriano de Libertad Digital. Sí. Tenía varias preguntas. Ha hablado a lo largo de la presentación todo el rato en primera persona, del plural, nuestras inversiones, etcétera. Entonces me gustaría preguntarle un poco hacia el pasado, cómo ve cómo lo han hecho las personas con las que ha trabajado usted a lo largo de su carrera, Bestinver desde que lo dejó, Advalor. También me gustaría preguntarle un poco a futuro cuáles son los planes de García Paramés, porque se lo está preguntando todo el mundo. Y sobre el tema de la inversión value, más un poco sobre el tema del libro, me gustaría preguntarle por qué en España tiene tan poca, no sé cómo decirlo, tan poco atractivo o cuesta tanto convencer a la gente sobre este tipo de inversión. No sé si en otros países también, pero en España cuesta mucho, incluso gestores como usted que han conseguido una rentabilidad muy elevada. Parece que al final la gente que invierte en bolsa prefiere invertir con otro tipo de modelos, más de casi del día, de trading, de otro tipo de esquemas, y no cuesta que en España cale este tipo de inversión a largo plazo. No sé si es una cuestión de valores, social, o si no es así, si no somos tan diferentes a otros países. Sí, bueno, para empezar, a veces hablo en primera persona, a veces en plural, porque es verdad que como escribo en el libro, los últimos 10 años en Bestinver fueron trabajo en equipo y las ideas son de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja en equipo, trabaja en equipo. O sea, no es el más responsable ni menos. O sea, digamos, yo era el último responsable, pero el trabajo en equipo, ¿no? Y la verdad es que todos hemos trabajado muy bien durante esos años, ¿no? En cuanto al futuro, la verdad es que lo que hace es mi propia gestora. Es decir, al final cada uno tenemos una visión ligeramente distinta de las cosas y bueno, todos somos inversores. Yo, sinceramente, para aplicar estrictamente lo que explico en mi libro con cierto detalle, pues he considerado que la mejor manera es mi propio proyecto, ¿no? Que en todos los demás que he ido considerando a lo largo de estos 2 años, pues tenía que hacer ciertos compromisos que no los veía claros. Entonces, lo que veía más claro ha sido mi propio proyecto y es lo que lo voy a hacer para el futuro, ¿no? Pero vamos, la realidad es que el mercado, como ya he dicho antes, es un mercado amplísimo, que hay sitio para todos. A mí me parece un mercado mucho más interesante de lo que era hace 10 años en todos los aspectos y para vosotros también, evidentemente, pero para todos, para el cliente, para los propios gestores, para todo el mundo es más interesante y entre todos tenemos que hacer que eso que tú dices cambie. O sea, que la gente que invierta en un pueblo de España lo haga con alguien que piense en él, de verdad, ¿no? O sea, que no sean simplemente eslóganes publicitarios, sino que piensen en él de verdad. Y cuando él lo sienta, pues probablemente tenemos todos más éxito, ¿no? Sabéis que tenemos el problema de que nosotros, o sea, por lo menos en mi caso y en general en todos nosotros, tenemos unas capacidades limitadas de absorber capital. O sea, no podemos tener fondos de 20 billones o 30, ¿no? Sería complicado, ¿no? Y entonces, y no nos gusta en general hacer demasiada publicidad. Y esto, vamos, yo lo tengo muy claro y en general nos gusta, a mí personalmente me gusta mucho que el cliente tenga la decisión activa de venir a trabajar, que es una decisión compartida, que no sienta que se le está metiendo en un producto en el que no está contento. Entonces, eso dificulta dar a conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos todos, ¿no? Para intentar trabajar en esa línea, que yo creo que es buena para todos los ahorradores. Y bueno, por ejemplo, ayer tuve una conversación muy interesante con una persona que está dando una charla aquí, que es José Piñera, que ha desarrollado el sistema de capitalización en Chile, ya sabéis, y pues, ¿por qué no se puede intentar hacer algo así en España? Dar los pasos hacia ello, un sistema en el que el ahorrador sea responsable de lo que hace y le irá bien a largo plazo, porque me contaba que en Chile el trabajador chileno ha tenido una rentabilidad del 8% real sobre inflación desde que el sistema se implantó hace 30 años. O sea, una bestiada, más rentabilidad que la que ha tenido Warren Buffett en estos últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, quiere decir que se pueden hacer cosas muy interesantes para divulgar pues un ahorro sano, bien hecho, y que le dé tranquilidad a todo el mundo de cara a la jubilación, cosa que ahora pues no está tan claro. O sea, mi pequeña contribución es esto, y en la medida que esto sirva para algo, pues bueno, sirva para eso. Otra cosa que no he dicho es que, o sea, todos los beneficios de esto será, curiosan precisamente, por lo menos los míos, los del Planeta no serán para el accionista, pero los míos serán para una labor que no voy a comentar ahora todavía, pero que irá en la línea de divulgar
todo esto de lo que estamos hablando en castellano en la medida de lo posible, ¿no? Luego la gente pues tiene que estar interesada en ello, ¿no? No podemos hacer milagros, ¿no? Si donde la gente no quiere, pues no quiere, no es como pasa en Chile, pues hay gente que no se ha acogido al sistema y que ahora tiene problemas para jubilarse, bueno, pues oye, pues es que, como dice José Piñera, si no le echas gasolina al coche se te cala, claro. Entonces, bueno, pues hacer lo posible y a ver cómo responde el ahorrador, ¿no? El pequeño ahorrador, o el trabajador, porque hay gente que no tiene capacidad de ahorro, pero sí que puede trabajando, pues una parte de traerla para ahorrar a largo plazo, ¿no? Bien, tenemos tiempo para una última pregunta, creo que estaba pedida, sí. Sí, Rubén Lapetra para El Español. Me gustaría saber si nos puede dar detalles del nuevo proyecto, cómo se llamará y en qué consistirá un poco. Y luego si puede avanzar un poco más en lo que comenta en el libro sobre su salida de Bestinver, que en parte considera que el error fue suyo, ¿no? A la hora de comunicarlo, etcétera. No sé si nos puede comentar también esto. Gracias. Sí, bueno, pero si quiero hablar de lo que cuento en el libro es un pequeño resumen. Bueno, estuvimos negociando 15 meses, como explico, y en el momento dado pues las negociaciones ya no avanzaban a ningún sitio y anuncio mi marcha. Y, digamos, mi anuncio fue un poco brusco probablemente, pero también ofrecí una transición absolutamente tranquila y estaba dispuesto a hacerla con todas las semanas o meses necesarias y bueno, nos aceptó, o sea que fue un error de las dos partes, vamos a decir, ¿no? La ventaja es que, bueno, pues también mis compañeros como Beltrán de Alastra hicieron una buena labor de transición y luego la cartera era una cartera que se ha demostrado que vamos, era una buena, estupenda cartera y luego se ha demostrado en el tiempo que así lo era y además todo aquel que invierte a largo plazo no tiene que tomar decisiones a corto plazo y yo fue lo que recomendé de manera privada porque públicamente tampoco lo quería hacer. Con lo cual, bueno, fue algo que podía haber acabado un poco mejor, pero bueno, al final pues no ha salido excesivamente mal y la verdad es que, bueno, pues yo por lo menos por lo que a mí me toca intentaré no caer en ese tipo de errores en el futuro, ¿no? En cuanto al nuevo proyecto, hombre, es un poco prematuro para nombres, porque sí ya está el nombre, pero vamos, me gustaría que algunas personas, por ejemplo el regulador, lo supiera antes que el público en general, por ejemplo, o sea, decir unas deferencias, y es una gestora normal y corriente, española, en España, o sea que no me he planteado en absoluto hacer nada fuera de España. Me parece que bueno, la verdad es que la estancia en Londres es una estancia que siempre era una idea de temporalidad, siempre tiene una idea de temporalidad, es decir, 2 o 3 años, que así ha sido, y ahora vuelvo por acá y estaré aquí pues una temporada, no descarto que a lo mejor otro año no vuelva a Inglaterra, pero vamos, es que es irrelevante estar yo aquí, o sea, yo estoy igual de bien en los dos sitios, pero ahora mismo estoy en España y estaré un tiempo aquí, vamos, claramente. Y no está mal el sitio, mirar qué cielo tenemos y qué septiembre llevamos, y si os cuento el junio, julio y mayo que hemos tenido en Londres, pues bueno, pues no está mal esto, ¿no? Y en cuanto, bueno, quizás como alternativa, y es posible que antes de la gestora asesore algún fondo, en fin, pues para en cualquier caso, si se retrasa todo, pues estar en disposición de invertir, bueno, y eso ya lo iré anunciando en todo caso, en la medida que ocurran las cosas, ¿no? Va a ser algo sencillo y simple y con ideas un poco distintas, porque como digo, o sea, efectivamente, pues si es un proyecto propio, un equipo propio y tal, pues habrá cosas un poco distintas a lo que alguien puede esperar, pero no sustancialmente distintas a lo que, bueno, a las ideas que desarrollo en el libro, obviamente, ¿no? ¿Estará abierta a partícipes o Ah, sí, claro. al público en general? Sí, va a estar abierta, porque se había hablado de que a lo mejor estaba cerrada. No, va a estar abierta y va a estar más abierta de lo que estaba antes. No quiero dar más detalles.